la palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, domingo 2 de julio de 2023. Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 42. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que vive su vida para sí la perderá. El que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este evangelio que acabamos de escuchar, Jesús termina de dar las instrucciones a los apóstoles. Les decía que en las predicaciones anteriores que les recomiendo que lean el capítulo 10 de San Mateo completo. Este capítulo para la vida del cristiano pues es el documento a través del cual el Señor expone cómo debe ser la vida del cristiano, cómo debe ser la vida del apóstol, cómo debe ser la vida del misionero, cómo debe ser la vida del servidor de Cristo. Y sobre todo en estos tiempos donde la gente, pues, muchos por desconocimiento y por ignorancia, no saben cómo ser cristianos. Y también porque en estos tiempos, pues, se tiene un concepto, a través de los medios y de las redes, se tiene un concepto de cristiano muy distinto. Entonces, ¿quieres saber qué significa ser cristiano? ¿Quieres saber cómo es que Cristo quiere a los cristianos convirtiéndose en apóstoles, en verdaderos discípulos, en verdaderos misioneros, en verdaderos evangelizadores, en verdaderos servidores? Pues lee por favor, cuando tengas tiempo, este capítulo 10 de San Mateo. Hoy centramos la atención en lo que nos dice Jesús. Fíjense que él termina este capítulo 10 diciendo: soy yo quien se lo digo. Es el mismo Jesús que está confirmando que lo que acaba de decir, y a lo largo de todo el capítulo 10 de San Mateo, pues es su voluntad, estrictamente su voluntad para aquellos que le seguimos, para aquellos que le quieren seguir. Dice en el versículo 37, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir el Señor? No es que para el Señor la familia no sea importante, claro que lo es, muy importante, y es lo más importante. Pero el Señor sabe que nosotros, humanamente hablando, tenemos un desorden en la escala de valores. A veces amamos más a los familiares, tenemos un vínculo más fuerte y apegado a los familiares que con el mismo Dios. Y esto nos recuerda lo que dice el primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. Todo lo bueno y lo importante en nuestra vida es muy bueno y es muy importante para nosotros, pero desde el plano desde la vista de Dios, el más importante en nuestra vida primero tiene que ser Dios, y en función de Dios pues todo lo demás tendrá importancia en un orden jerárquico que no ponga a Dios en segundo plano. Por eso dice que hay que revisar cómo están los vínculos familiares. No, yo no voy a misa porque tengo que dedicarme a la familia. No, vaya a misa con la familia y juntos se dediquen a Dios. Después dice en el versículo 38,
el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. La vida cristiana es una vida de sacrificio. Eso es lo que dice, toma tu cruz y sígueme. La vida cristiana es una vida de sacrificio. Si tú estás viviendo tu vida cristiana y no hay compromisos, no hay sacrificios, no te cuesta, entonces no es vida cristiana, es un engaño. La única forma de saber si estamos viviendo una vida cristiana genuina, como Cristo manda y exige, es que se presenten estas circunstancias difíciles de persecución, de todas estas cosas que sabemos que nos pasan a los cristianos por ir contra la corriente de este mundo, para establecer pues la doctrina de Cristo. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Y dice en el versículo 39, el que vive su vida para sí la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa la hallará. Nosotros no fuimos creados por Dios para vivir para el mundo y para vivir para nosotros. Nosotros fuimos creados por Dios, como dice el catecismo, para amar y servir a Dios. Eso significa que nuestra vida tiene que estar en función de las cosas de Dios, en función del cumplimiento de la voluntad de Dios, no en función del cumplimiento de mis caprichos o del capricho de otros o del capricho del mundo, que cada día pues aleja al hombre de Dios. Dice en el versículo 40, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Jesús aclara lo importante que es tener clara la dinámica del cristiano, sabiendo que en la dinámica del cristiano, en la espiritualidad cristiana, está presente la Santísima Trinidad. Entonces, si yo, como dice el Señor, si yo recibo a Cristo, no solamente estoy recibiendo a Cristo, sino que estoy recibiendo al Padre. Y, por supuesto, recibo al Espíritu Santo. Tenemos que tener conciencia de esto porque así se hace más sólida la fe y estamos más protegidos y estamos más convencidos y podemos decirle a la gente que somos cristianos, pero no somos cristianos solos, somos cristianos con la Santísima Trinidad. Y dice, el que recibe a un profeta porque es profeta recibirá recompensa de un profeta. Dios todo lo que el hombre hace se lo recompensa, porque Dios sabe que el hombre en su condición humana, aunque esté convertido, siempre quiere verle el queso a la tostada. Así decimos nosotros aquí en Venezuela. Siempre queremos verle el queso a la tostada. O sea, siempre queremos recibir algo a cambio. Entonces siempre el Señor pues da una recompensa. Esas promesas de Dios. El que recibe a un hombre justo por ser justo recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Y finalmente, el versículo 42, asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Y todo esto no es tanto de cara a los apóstoles. Estas cosas que hemos escuchado en el versículo 40, 41 y 42. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá recompensa. Y el que da un vaso de agua, recibirá recompensa. Esto no es tanto por los apóstoles, esto es sobre todo por aquellos que tienen que recibir o que van a recibir a los misioneros, a los evangelizadores, a los predicadores, a los apóstoles. Saber que si son bien recibidos los enviados del Señor, pues eso tendrá una recompensa también para el que los recibe. Saber acoger a los misioneros, saber prestarles atención, saber apoyarles, saber colaborar en la medida de las posibilidades, colaborar con las obras de estas misiones que Dios pone en sus manos. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude
para que asumamos el compromiso. El Señor nos invita como bautizados, como cristianos, nos invita a asumir un compromiso de fe, un compromiso misionero, un compromiso que implica cruz. Eso significa, como ya les dije, que es el signo probable de que la vida que estamos llevando o vamos a llevar en nombre de Cristo, pues es genuina. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a ser generosos. Una forma de decirle a Dios que estamos de su parte en la evangelización es también aprendiendo a ser generosos, colaborando con lo que podamos con los misioneros, con los apóstoles, con aquellos predicadores, con aquellos pastores. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a no echar en saco roto esta enseñanza, a ponerla en práctica, porque hoy en día pues se necesita cada día, Dios necesita cada día más apóstoles, más misioneros, más servidores, para poder llevar su mensaje, el mensaje del Evangelio, poder llevarlo a tantas almas que hoy en el mundo no conocen todavía al Señor. Ayúdanos, impúlsanos, quítanos el miedo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén. Quiero caminar contigo.